El imponente edificio de Fernández Enterprises se erguía contra el cielo nocturno de la Ciudad de México, sus luces encendidas como estrellas artificiales sobre el paisaje urbano. A esa hora, la mayoría de los empleados ya habían abandonado sus oficinas, dejando atrás el eco del bullicio diario y el silencio sepulcral de la madrugada. Alejandro Fernández, director general de la compañía y heredero de un imperio empresarial, caminaba con pasos firmes por el pasillo del piso ejecutivo. Vestía su traje impecable y ajustaba su corbata mientras repasaba mentalmente los puntos clave de su presentación ante la junta directiva. Esa noche había olvidado unos documentos importantes en su oficina y, a pesar de la hora, decidió regresar a buscarlos. Sin embargo, al abrir la puerta de su despacho, notó algo inusual. Junto a uno de los sofás de la sala de reuniones contigua a su oficina, un pequeño bulto se dibujaba en el suelo. Se acercó con cautela, preparado para llamar a seguridad, pero la luz tenue que entraba por los ventanales le reveló un rostro dormido. Una mujer joven, con un uniforme de limpieza, profundamente sumida en un sueño agitado. Alejandro frunció el ceño. No esperaba encontrar a nadie en su oficina a esas horas, y mucho menos en esas circunstancias. A veces, la vida esconde sus mayores tesoros en los rincones más inesperados, murmuró para sí mismo. La mujer respiraba con dificultad, como si el cansancio la hubiera vencido. A su lado, varios libros universitarios abiertos y cuadernos llenos de apuntes meticulosos revelaban que su vida iba mucho más allá de aquel uniforme de limpieza. Alejandro se inclinó, notando las manos de la joven enrojecidas por el contacto constante con productos químicos. Su cabello, de un negro azabache, estaba recogido en una trenza suelta y desordenada, como si hubiera intentado mantener un orden que el agotamiento finalmente rompió. Entonces, como si hubiera sentido su presencia, la joven abrió los ojos de golpe. El pánico cruzó su mirada al encontrarse cara a cara con el dueño de la empresa. «Señor Fernández», exclamó incorporándose de inmediato con una mezcla de vergüenza y miedo. «Lo siento mucho, no debería estar aquí, yo...» Alejandro levantó una mano, indicándole que se calmara. «Tranquila, ¿por qué estás durmiendo en el suelo de mi oficina?» Sus miradas se encontraron. Los ojos oscuros de ella, aunque reflejaban temor, también contenían una firmeza sorprendente. Los de él, habitualmente fríos y calculadores, brillaban con una curiosidad que lo desconcertó. La mujer se pasó las manos por el rostro, aún confusa. «Mi nombre es Marisol Jiménez. Trabajo en el turno nocturno de limpieza», dijo, intentando recuperar la compostura. Solo descansaba un momento antes de continuar, pero Alejandro estaba acostumbrado a detectar mentiras en las salas de juntas. Sabía que había algo más en su historia, y por alguna razón necesitaba descubrirlo. El amanecer cubría la Ciudad de México con un resplandor dorado cuando Marisol giró la llave en la cerradura oxidada de su pequeño apartamento en Iztapalapa. El espacio, aunque modesto y desgastado por el tiempo, estaba impecablemente limpio. Las paredes desconchadas habían sido decoradas con fotografías familiares y dibujos infantiles llenos de color, un intento de traer vida a un lugar que, de otro modo, sería sombrío. «Lupita, ya llegué», susurró dejando su mochila junto a la puerta. A los pocos segundos, una niña de 12 años apareció en el umbral de la habitación, frotándose los ojos con sueño. Su cabello rizado caía en ondas rebeldes sobre sus hombros, y su rostro era un reflejo más joven del de Marisol. «Mari, ¿me trajiste pan dulce?», preguntó con una sonrisa soñolienta, revelando el brillo metálico de un aparato dental. Marisol esbozó una sonrisa cansada y sacó una pequeña bolsa de papel de su mochila. «Conchas de chocolate, tus favoritas». El rostro de Lupita se iluminó. «Eres la mejor hermana del mundo. Ve a prepararte para la escuela mientras caliento el agua para el café». Mientras la niña desaparecía entre risas hacia el baño,
Marisol se dejó caer en una silla de la cocina, permitiéndose por primera vez en horas sentir el peso del cansancio. Los eventos de la noche anterior regresaron a su mente como un torbellino. El rostro sorprendido de Alejandro Fernández al encontrarla dormida en su oficina. La vergüenza abrasadora. El miedo a que todo su esfuerzo estuviera a punto de desmoronarse. Durante 3 años había trabajado sin descanso, combinando sus estudios en administración en la universidad pública con empleos de medio tiempo. Desde la muerte de sus padres en un accidente automovilístico, toda la responsabilidad de criar a Lupita había caído sobre sus hombros. A sus 24 años, Marisol había renunciado a la juventud despreocupada que veía en sus compañeros de clase para convertirse en madre, padre y hermana mayor a la vez. El trabajo de limpieza en Fernández Enterprises pagaba mejor que otros empleos nocturnos. Le permitía asistir a clases durante el día y cuidar de su hermana. Pero lo que Alejandro Fernández había descubierto anoche era su pequeño secreto. A veces, cuando el cansancio la vencía, se tomaba unos minutos para dormir antes de continuar su turno. En esta vida, hay que saber robarle minutos al tiempo cuando el tiempo no alcanza para vivir, murmuró para sí misma mientras preparaba el desayuno de su hermana. Justo en ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Teresa, la supervisora del equipo de limpieza. Marisol, preséntate en Recursos Humanos a las 9. Es urgente. El corazón le dio un vuelco. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Estaba a punto de ser despedida. A pocas cuadras de distancia, en una cafetería elegante del centro de la ciudad, Alejandro Fernández removía distraídamente su café, mientras su novia, Valentina Rivas, lo observaba con una ceja arqueada. «¿Me estás diciendo que pasaste la noche investigando a una empleada de limpieza?», preguntó exasperada. «Alejandro, cariño, necesitas descansar más. Esta obsesión con el trabajo te está afectando». Valentina era hija de uno de los socios mayoritarios de la empresa y llevaba 2 años como pareja de Alejandro. Su elegancia y seguridad en sí misma eran indiscutibles, al igual que su frialdad en asuntos que no consideraba relevantes. Pero Alejandro no la escuchaba. Su atención estaba en la pantalla de su tablet, donde se desplegaba un informe. «No es obsesión, Valentina, es curiosidad». «¿Curiosidad?», repitió ella con una risa desdeñosa. «¿Por una empleada de limpieza?». «Por una joven llamada Marisol Jiménez, 24 años. Estudia administración en la UNAM, con un promedio casi perfecto. Trabaja limpiando oficinas por la noche». Valentina suspiró y bebió un sorbo de su café. «Me parece una historia triste, como tantas otras en este país». Alejandro alzó la vista, notando la indiferencia en el tono de su novia. «¿Y qué piensas hacer?». «Convertirte en su hada madrina». Alejandro no respondió de inmediato. Su mente ya había tomado una decisión. «Voy a ofrecerle una oportunidad». El Departamento de Recursos Humanos de Fernández Enterprises era un espacio minimalista y frío. Un amplio ventanal ofrecía una vista panorámica de la ciudad, pero en ese momento Marisol no podía apreciar la belleza del paisaje. Estaba sentada en una silla frente a un escritorio vacío, alisando nerviosamente los pliegues de su falda. Había elegido su mejor ropa para la ocasión, una blusa blanca sencilla y una falda negra que solo usaba para entrevistas o eventos especiales. Sus manos temblaban. La puerta se abrió de golpe, pero en lugar de la directora de Recursos Humanos, fue Alejandro Fernández quien entró. Impecable en un traje gris oscuro, su sola presencia llenó la habitación de tensión. «Buenos días, señorita Jiménez». Extendió la mano en un gesto profesional. Marisol tardó un par de segundos en reaccionar antes de estrecharla. «Señor Fernández, gracias por venir puntualmente». Marisol se obligó a respirar con calma. «Señor, con respecto a lo de anoche, yo quería explicarle. No es necesario». Alejandro levantó una mano.
indicándole que volviera a sentarse. He leído su expediente. 3 años en la empresa, ni una sola queja. Siempre puntual. También he investigado un poco más. Marisol lo miró con desconcierto. ¿Investigado? Alejandro continuó como si no hubiera notado la incomodidad en su voz. Estudiante de Administración en la UNAM, promedio de 9.6. Tutora voluntaria en un programa de apoyo escolar. Ella no entendía qué estaba ocurriendo. ¿Por qué un hombre como él, dueño de una de las empresas más grandes del país, se había tomado la molestia de investigar a una empleada de limpieza? Señor Fernández, si me va a despedir... Pero Alejandro esbozó una sonrisa enigmática. Al contrario, señorita Jiménez, quiero ofrecerle un trabajo diferente. Marisol parpadeó, sin comprender. Un trabajo. Quiero que se convierta en mi asistente personal. El mundo pareció detenerse por un instante. No entiendo. Marisol frunció el ceño. No tengo experiencia como asistente ejecutiva. Alejandro la miró con intensidad. Porque veo potencial en usted. Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda. Veo a alguien que, a pesar de las circunstancias, se esfuerza por salir adelante. Su tono era serio, firme. Esa inteligencia y determinación son exactamente lo que busco. Marisol intentó encontrar la trampa en aquella oferta que sonaba demasiado buena para ser verdad. ¿Y qué pasa si no cumplo con sus expectativas? Alejandro esbozó una sonrisa calculadora. Le daré 3 meses. Si no funciona, podrá volver a su antiguo puesto, con un aumento de sueldo por las molestias. Hubo un silencio tenso, hasta que finalmente Marisol tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Acepto, señor Fernández, y le prometo que no se arrepentirá. El primer día de Marisol como asistente personal de Alejandro Fernández comenzó como un verdadero torbellino. Apenas había tenido tiempo de dejar a Lupita en la escuela cuando su teléfono sonó con una llamada urgente. Buenos días, señorita Jiménez. La voz de Alejandro sonaba profesional y distante. Necesito que pase por mi apartamento y recoja unos documentos para la reunión de las 9. ¿Puede estar aquí en 30 minutos? Marisol apenas pudo responder antes de que él colgara, dejándola con la dirección y el peso de la responsabilidad. Eran las 7:15 a.m. y el apartamento de Alejandro estaba al otro lado de la ciudad. El tráfico matutino fue implacable. Cuando finalmente llegó a la sala de juntas con los documentos en mano, la reunión ya había comenzado. Alejandro la miró desde el otro extremo de la mesa con una expresión neutra, pero en sus ojos había un rastro de decepción. Los informes, señorita Jiménez. Marisol se los entregó con la respiración entrecortada. Lo siento, señor Fernández, pero... Trató de explicar la demora, pero él la interrumpió con frialdad. Primera lección en este trabajo. No hay excusas. Anticípese. El silencio en la sala de juntas fue incómodo. Los ejecutivos la miraban con curiosidad, como si se preguntaran cuánto tiempo duraría aquella nueva asistente antes de rendirse. Marisol se obligó a mantener la compostura. Entendido, señor. Durante las siguientes 3 horas, Marisol escuchó atentamente la reunión. Proyecciones financieras, estrategias de mercado, análisis de inversión, eran temas que apenas comenzaba a estudiar en la universidad. Sus dedos volaban sobre la tablet que le habían proporcionado, anotando cada palabra, cada cifra, cada decisión. Cuando la reunión terminó, Alejandro se acercó a ella. Quiero un resumen ejecutivo de todo lo discutido hoy. 3 páginas máximo. Para mañana a primera hora. Marisol tragó saliva. Señor, hay términos y conceptos que... Internet existe, señorita Jiménez. La interrumpió Alejandro con un tono seco. Y su biblioteca universitaria también. Úselos. Esa noche, después de acostar a Lupita, Marisol estudió hasta las 3 de la mañana. Investigó cada concepto que no entendía, revisó sus apuntes y estructuró el informe con precisión meticulosa. Cuando finalmente terminó, su cabeza latía de cansancio, pero una extraña satisfacción la invadió. Había logrado hacerlo.
A la mañana siguiente, dejó el informe impreso sobre el escritorio de Alejandro antes de que él llegara. No esperaba elogios, solo quería demostrar que podía hacer el trabajo. 3 días pasaron sin que Alejandro mencionara el informe. Cada jornada traía nuevos desafíos: coordinar reuniones, filtrar llamadas importantes, preparar presentaciones sobre temas que apenas comprendía. Cada noche, Marisol estudiaba como nunca, decidida a no dejarse vencer. Finalmente, el jueves por la tarde, Alejandro la llamó a su oficina. Sobre su escritorio descansaba el informe que ella había preparado, lleno de anotaciones en rojo. «Siéntese, señorita Jiménez», dijo Alejandro con una expresión indescifrable. «He revisado su trabajo». Marisol se preparó para la crítica, para el posible despido. Pero en lugar de eso, él continuó con una frase que la sorprendió por completo. «Es impresionante». Marisol parpadeó, desconcertada. «¿Perdón?» Sus conclusiones, aunque conservadoras, son acertadas. El elogio la dejó sin palabras. «Gracias, señor Fernández». Alejandro la miró con intensidad. «No me agradezca todavía». Su voz tenía un matiz enigmático. «Esto es solo el comienzo». Y cumplió su palabra. Las semanas siguientes fueron una prueba constante. Alejandro no le daba tregua. La hacía organizar eventos con plazos imposibles. Le asignaba tareas para las que no tenía preparación. La enviaba a representarlo en reuniones con proveedores experimentados, pero Marisol jamás se rindió. Hasta que, una tarde, se dio cuenta de algo que cambiaría todo. El sol comenzaba a descender sobre la Ciudad de México cuando Marisol revisó por última vez los números de una presentación financiera que Alejandro estaba por exponer. Frunció el ceño. Había una inconsistencia en la proyección del tercer trimestre. Un error pequeño, pero significativo. Si pasaba desapercibido, afectaría todo el análisis posterior. Dudó por un instante, consciente de que Alejandro no toleraba interrupciones innecesarias. Pero finalmente tomó aire y reunió el valor para entrar a su oficina. «Señor Fernández, he revisado los números de la presentación y...» Alejandro alzó la vista de su computadora con gesto impaciente. «Y hay un error en la proyección del tercer trimestre». Marisol le mostró el documento. «Si se mantiene así, la rentabilidad proyectada será incorrecta y...» Alejandro se quedó en silencio, examinando la hoja que ella le entregó. Por primera vez desde que la contrató, sus ojos reflejaron algo inesperado: respeto. «Corrija el documento e imprímalo nuevamente», dijo finalmente. «Quiero que me acompañe a la reunión». Marisol parpadeó, sorprendida. «¿Acompañarlo?» «Usted detectó el error». Alejandro tomó su saco y se lo colocó con calma. «Quiero que esté presente cuando expongamos la corrección». En la reunión, cuando llegó el momento de la presentación, Alejandro habló con firmeza. «Mi talentosa asistente ha detectado un error en la proyección original», dijo con una leve sonrisa. «Gracias a su observación, podemos presentar cifras más precisas». La frase cayó como una bomba en la sala. Era la primera vez que Alejandro reconocía públicamente el valor de Marisol. Al salir del edificio, ella aún sentía el corazón acelerado. Alejandro caminaba junto a ella, en dirección a su auto. «Ha pasado la prueba más importante, señorita Jiménez». «¿Cuál prueba?» «No tener miedo de decirme cuando estoy equivocado». Marisol sintió algo cálido en el pecho. Por primera vez, las barreras entre ellos parecían menos rígidas y, aunque no lo sabía, Alejandro estaba pensando exactamente lo mismo. Diciembre llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo un aire festivo. La oficina de Fernández Enterprises mantenía su formalidad, pero algo sutil había cambiado entre Marisol y Alejandro. Cada día, la dinámica entre ellos se volvía más fluida. Cada mirada compartida, cada conversación, cada roce accidental, había algo allí, algo inexplicable. Una mañana particularmente fría, Marisol entró a la oficina de Alejandro con su café habitual.
americano, sin azúcar, con una pizca de canela. Buenos días, señor Fernández. Alejandro levantó la vista de los documentos que revisaba. Buenos días, Marisol. Había comenzado a llamarla por su nombre con más frecuencia, y ella también había empezado a hacerlo. Necesito que revisemos juntos la propuesta para el proyecto Riviera. Marisol asintió y se sentó frente a él. Durante la siguiente hora trabajaron codo a codo, discutiendo los detalles del proyecto. A veces, sus manos se rozaban al señalar el mismo punto en un documento. En otras ocasiones, sus miradas se encontraban por más tiempo del necesario. Había una tensión sutil en el aire, un hilo invisible que los conectaba más allá de lo profesional, y ambos fingían no notarlo. Si ganamos este contrato, deberíamos celebrar, dijo Alejandro, cerrando la carpeta con satisfacción. Todo el equipo, por supuesto, añadió apresuradamente. Marisol sonrió, pero sintió una inexplicable decepción. Por supuesto, esa misma tarde, Valentina Rivas apareció en la oficina sin previo aviso. Vestía un elegante vestido rojo, su cabello perfectamente peinado y un aire de superioridad en su mirada. Alejandro, cariño, dijo inclinándose para besarlo en los labios, sin importarle la presencia de Marisol. He venido a rescatarte para almorzar. Marisol sintió una punzada en el pecho. ¿Era celos? No, se negó a admitirlo. Valentina, estamos en medio de una reunión importante, dijo Alejandro, con un tono que denotaba incomodidad. Oh, estoy segura de que tu asistente puede manejar lo que sea que estén discutiendo. Valentina dirigió una mirada evaluadora hacia Marisol. ¿No es así, querida? Marisol mantuvo una expresión impecablemente profesional. Por supuesto, señorita Rivas. Pero cuando Valentina tomó del brazo a Alejandro y lo llevó fuera de la oficina, Marisol no pudo evitar notar la breve mirada de disculpa que él le dirigió antes de irse. Y ese pequeño gesto, casi imperceptible para cualquier otro, le provocó una sensación cálida en el pecho. Las miradas más honestas son aquellas que se intercambian cuando las palabras no están permitidas. Y por primera vez Marisol comenzó a preguntarse si lo que estaba creciendo entre ellos podía ser más que una simple admiración mutua. Fin de la parte 4. ¿Te está gustando el desarrollo? Si todo está bien, continúo con la parte 5. Bose dice, prosiga, o ChatGPT dice, parte 5. La posada navideña de Fernández Enterprises se celebraba en uno de los salones más elegantes del Hotel St. Regis. Luces tenues, decoración exquisita, música interpretada por un cuarteto de cuerdas. Todo creaba una atmósfera de sofisticada festividad. Marisol se observó por última vez en el espejo del baño del personal. El vestido azul medianoche que había comprado especialmente para la ocasión abrazaba su figura con una elegancia sencilla. Se había recogido el cabello en un moño bajo, dejando sueltos algunos mechones que enmarcaban su rostro. El maquillaje, discreto pero bien aplicado, resaltaba sus ojos oscuros y la curva natural de sus labios. No parecía ella misma. «Parece que perteneces a otro mundo, Mari», le había dicho Lupita con admiración infantil antes de que saliera de casa. Y era cierto. Esta Marisol, elegante y segura, no parecía la misma Marisol que dormía sobre los libros en su turno nocturno de limpieza. Respiró hondo y salió del baño, dirigiéndose al salón principal. Al entrar, varias miradas se dirigieron hacia ella. Ejecutivos que antes apenas la notaban, ahora le ofrecían copas de champán. Compañeros que nunca se habían molestado en saludarla, ahora se acercaban a conversar. Pero el único par de ojos que realmente le importaba encontrar en la multitud, ya la estaban observando. Desde el otro lado del salón, Alejandro Fernández vestía un traje negro impecable. Pero lo que realmente llamó su atención fue su corbata. Era del mismo tono azul que su vestido. ¿Casualidad? Tal vez no. A su lado, Valentina Rivas brillaba en un vestido dorado que parecía diseñado para eclipsar a cualquier otra mujer en la sala.
Tu protegida se ve sorprendentemente presentable esta noche, comentó Valentina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Alejandro bebió un sorbo de su whisky antes de responder. Marisol no necesita ser una de nosotros, Valentina. Su tono era despreocupado, pero firme. Tiene luz propia. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera medirlas. Y Valentina lo notó. Su sonrisa flaqueó por una fracción de segundo, pero rápidamente recuperó su compostura. ¡Qué interesante! A medida que la noche avanzaba, las barreras entre jefe y asistente parecían difuminarse cada vez más. Marisol se movía con sorprendente naturalidad entre los grupos de ejecutivos, participando en conversaciones sobre mercados, inversiones y estrategias empresariales. Incluso los más escépticos comenzaban a verla con otros ojos. Pero lo que realmente la sorprendió fue Alejandro. Por primera vez lo vio bajo una nueva luz. No solo como el imponente director de una de las empresas más poderosas del país, sino como un hombre que, en medio de una sala llena de figuras importantes, seguía encontrando tiempo para mirarla a ella, y cuando la banda comenzó a tocar un bolero clásico, algo cambió. Alejandro se acercó con paso decidido. «¿Bailas conmigo?» Marisol dudó un instante, consciente de las miradas que atraerían, pero al final extendió la mano y la colocó en la de él. Solo un baile, y fue suficiente para cambiarlo todo. En la pista, sus cuerpos encontraron un ritmo común con sorprendente facilidad. La mano de Alejandro en su cintura era firme, pero respetuosa. Podía sentir su colonia, una mezcla embriagadora de madera y especias. «Nunca te pregunté por qué aceptaste mi oferta», murmuró Alejandro, su voz baja y profunda. Marisol levantó la mirada. «Por la misma razón por la que tú me la ofreciste». Hizo una pausa. «Vi una oportunidad y tuve el valor de tomarla». Alejandro sonrió, con una expresión que Marisol no había visto antes. Una sonrisa genuina. «Eres extraordinaria, Marisol Jiménez». La canción terminó, pero ninguno de los dos se movió de inmediato, hasta que finalmente Alejandro se alejó con lentitud, como si romper el contacto le costara tanto como volvieron a sus respectivos lugares, pero algo entre ellos había cambiado para siempre. Y desde el otro extremo del salón, Valentina lo había visto todo. Casi a la medianoche, mientras Marisol revisaba su teléfono, su estómago se hundió en un nudo de preocupación. «Tu hermana tiene fiebre alta, pregunta por ti». Sin pensarlo dos veces, salió apresuradamente del salón. Intentó encontrar un taxi, pero la calle estaba desierta a esa hora. Antes de que pudiera seguir buscando, una voz familiar la detuvo. «Sucede algo». Marisol se giró y encontró a Alejandro observándola con el ceño fruncido. «Lupita está enferma. Necesito llegar a casa cuanto antes». Alejandro no lo dudó ni un segundo. Sacó su teléfono y marcó un número. «Ramón, trae el auto ahora mismo». Se volvió hacia Marisol. «Yo te llevaré». «Señor Fernández, no quiero interrumpir su...». «No discutas». Su voz tenía un tono que no admitía réplica. El trayecto en el lujoso sedán negro fue silencioso. Marisol miraba ansiosamente por la ventanilla, como si pudiera hacer que el auto avanzara más rápido con la pura fuerza de su voluntad. Hasta que Alejandro habló. «Cuéntame sobre tu hermana». Marisol suspiró, agradecida por la distracción. «Lupita tiene 12 años, es brillante, terca y ama dibujar». Una sonrisa suavizó su expresión. «Desde que murieron nuestros padres, solo nos tenemos la una a la otra». Alejandro la miró con renovada admiración. No solo enfrentaba los retos de su trabajo, sino que también cargaba con la responsabilidad de criar a una preadolescente. «Has hecho un trabajo increíble, Marisol». Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Y en ese momento, por primera vez, se permitió pensar en él no solo como su jefe, sino como alguien que realmente la veía.
El auto de Alejandro Fernández se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos en Iztapalapa. Para él era un mundo completamente diferente al suyo. Las paredes desconchadas, el olor a humedad, el eco de televisores a todo volumen tras puertas delgadas. Era un contraste abrumador con su lujoso penthouse en Polanco. Pero nada de eso parecía importarle, porque Marisol bajó del auto con prisa, sin pensar en el hombre que la seguía de cerca. Su única preocupación era Lupita, la vecina que la cuidaba. Una mujer mayor de rostro amable abrió la puerta al primer toque. «Gracias a Dios que llegaste, Marisol. ¿Cómo está? Ardiendo en fiebre. No quiere tomar el medicamento». Marisol entró apresuradamente a la pequeña habitación. Lupita estaba acostada, su rostro congestionado y los ojos febriles. Al ver a su hermana, extendió los brazos con debilidad. «Mari, me duele todo». Marisol se sentó a su lado y le acarició la frente. «Estoy aquí, pequeña, pero necesitas tomar la medicina. Sabe horrible. Si la tomas, te sentirás mejor y mañana podré hacerte esas quesadillas que tanto te gustan». Con mucho esfuerzo, Lupita accedió. Mientras Marisol la ayudaba, Alejandro se quedó discretamente en un rincón, observando, y lo que vio lo dejó sin palabras. Había algo profundamente tierno en la manera en que Marisol cuidaba de su hermana. No era solo dedicación, era amor puro, incondicional. Era fuerza y sacrificio. Era algo que él mismo nunca había conocido en su propia familia. Por primera vez, comprendió todo lo que ella había enfrentado sola. Cuando Lupita finalmente se quedó dormida, Marisol se giró hacia Alejandro, recordando que él aún estaba allí. «Lo siento mucho por todo esto. No era necesario que vinieras hasta aquí. No te disculpes». Su voz sonaba diferente, más suave, más cercana. «Me alegra haber podido ayudar». Se quedaron en silencio. La cercanía entre ellos de repente se sintió diferente, más íntima, más peligrosa. Alejandro inspiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo más, pero finalmente solo asintió y rozó levemente el brazo de Marisol antes de salir. Y mientras su auto desaparecía en la distancia, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos esa noche. El día siguiente fue un torbellino de emociones. Marisol se despertó con la cabeza llena de pensamientos confusos, pero antes de que pudiera ordenar sus ideas, recibió una llamada inesperada. «Señorita Jiménez, debe presentarse en la oficina a primera hora. Es importante». Su corazón se aceleró. ¿Algo malo? No podía evitar pensar en lo peor. Al llegar a la empresa, el ambiente era diferente. Las miradas, los murmullos. Algo había cambiado desde la última vez que estuvo allí. Y cuando entró a la oficina de Alejandro, lo entendió todo. Sobre su escritorio descansaba una revista de negocios con una fotografía en la portada. Una fotografía de ella y Alejandro bailando en la posada. El titular era impactante. Alejandro Fernández y su asistente personal. Romance o ascenso estratégico. El estómago de Marisol se hundió. «Dios mío». «Alguien filtró esto a la prensa», dijo Alejandro con frialdad, sosteniendo la revista entre sus dedos. «Yo no lo sé». Marisol sintió un leve alivio al ver que él no dudaba de ella, pero la realidad era peor de lo que imaginaba. Alejandro se pasó una mano por el cabello frustrado. «El consejo directivo está en llamas». «¿Qué significa esto para la empresa?» «Significa que nos van a cuestionar a ambos». Los rumores se esparcían como pólvora. Algunos empleados la miraban con curiosidad, otros con desprecio, como si su ascenso en la empresa hubiera sido por algo más que su talento. Y eso era lo que más le dolía. Todo su esfuerzo, todo su trabajo parecía reducido a un escándalo mediático. «¿Qué vamos a hacer?» Alejandro se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. «El consejo quiere que te transfiera a otro departamento». Marisol sintió un nudo en el estómago. Ser transferida significaba perder todo lo que había construido. Pero antes de que pudiera procesarlo, una voz nueva irrumpió en la sala.
Eso no será necesario. Ambos se giraron. Era Valentina Rivas. Vestía un traje sastre perfecto. Su expresión era fría y calculadora. La solución es sencilla, dijo, con un tono condescendiente. Marisol debe renunciar. El impacto de sus palabras fue inmediato. Marisol mantuvo la compostura, pero su sangre hervía. No he hecho nada malo. Oh, querida. Valentina esbozó una sonrisa venenosa. Sabes perfectamente que esto no se trata de lo que es justo, se trata de lo que es conveniente. Alejandro dio un paso adelante, furioso. Valentina, esto no te concierne. Claro que me concierne, cariño. Se cruzó de brazos. Mi padre convocó una reunión de emergencia con el consejo. Marisol lo comprendió todo de golpe. Valentina había filtrado la fotografía, había planeado todo. Su objetivo no era solo humillarla, sino también desestabilizar a Alejandro dentro de su propia empresa. Y lo estaba logrando. Esto es absurdo, dijo Alejandro con dureza. Es absurdo. Valentina rió con frialdad. Entonces, ¿por qué Marisol parece estar considerando seriamente la idea? Marisol apretó los puños, porque sabía que Valentina tenía razón en algo. Podía quedarse, podía luchar, pero si lo hacía, siempre habría una sombra sobre su éxito. Siempre habría miradas que la juzgarían sin conocerla, y no podía permitirlo. Así que tomó aire y tomó una decisión, una que le rompería el corazón. Presentaré mi renuncia. El silencio en la oficina fue absoluto. Alejandro la miró con incredulidad. Marisol no. Ella forzó una sonrisa. Es lo mejor, señor Fernández, para usted y para la empresa. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Marisol retrocedió. No podía permitir que la hiciera cambiar de opinión, porque si lo hacía, no sabía si podría soportarlo, y con la cabeza en alto salió de la oficina sin mirar atrás. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esa historia aún no había terminado. El sol se ocultaba sobre la Ciudad de México mientras Marisol recogía sus cosas en una caja de cartón. Su escritorio, que durante meses había sido su pequeño espacio de lucha y crecimiento, ahora parecía extrañamente vacío. Las miradas de sus compañeros eran una mezcla de lástima y curiosidad. Algunos sabían la verdad, otros simplemente creían en los rumores, pero eso ya no importaba. Había tomado su decisión. Estaba renunciando a todo lo que había construido, no porque quisiera, sino porque no le habían dejado otra opción. ¿Lista? Marisol levantó la vista. Era Elena, la directora de Recursos Humanos, una de las pocas personas en la empresa que la había tratado con respeto desde el inicio. ¿Sí? No mereces esto, Marisol. Ella sonrió con tristeza. Lo sé. Caminó hacia el elevador con la caja en brazos. Pero antes de llegar, una figura familiar bloqueó su camino. Valentina Rivas. Tomaste la decisión correcta, dijo con una sonrisa satisfecha. Sabes que este no era tu lugar. Marisol la observó en silencio. Podría haberle dicho tantas cosas. Podría haberla enfrentado, pero eligió no hacerlo, porque sabía que su mayor victoria sería demostrar que ella no necesitaba este mundo para triunfar. Así que simplemente sonrió con calma y siguió su camino. Esa noche, en su pequeño apartamento, Marisol se permitió llorar por primera vez, no solo por haber perdido su trabajo, sino porque había perdido algo más importante. Había perdido a Alejandro, o al menos eso era lo que pensaba, porque en ese mismo instante, en su penthouse en Polanco, Alejandro Fernández miraba por la ventana con un vaso de whisky en la mano, pensando en ella, preguntándose cómo había permitido que todo llegara hasta ese punto. Y más que nada, preguntándose qué demonios iba a hacer ahora sin Marisol en su vida. Un mensaje inesperado llegó al teléfono de Marisol. Era de Roberto Mendoza, el director financiero de la empresa. Necesito verte. Es importante. Confundida, aceptó reunirse con él al día siguiente en una cafetería discreta del centro. Cuando llegó, Roberto ya estaba esperándola con una expresión seria.
Antes de que te vayas, hay algo que debes saber. Le deslizó una pequeña memoria USB a través de la mesa. Marisol frunció el ceño. ¿Qué es esto? Pruebas. Roberto bajó la voz. De que los Rivas han estado desviando dinero de la empresa durante años. El corazón de Marisol se detuvo por un segundo. ¿Qué? Transferencias ocultas, cuentas en paraísos fiscales, manipulación de informes financieros. Dios mío. Roberto se inclinó hacia ella. Tú eres la única que puede hacer algo con esto, Marisol. Ella lo miró, incrédula. Ya no trabajo en Fernández Enterprises, pero Alejandro sí. El nombre de Alejandro despertó algo dentro de ella. Él no sabía nada de esto y tenía que saberlo, porque esto ya no se trataba solo de ella. Se trataba de hacer lo correcto. Marisol sostuvo la memoria USB con fuerza y tomó una decisión. Mensaje enviado a Alejandro Fernández. Necesito verte, es importante. Alejandro respondió en menos de un minuto. Dime dónde y cuándo. Cantina La Guadalupana, 9 p.m. Día a las 9 en punto. Alejandro llegó al lugar. Vestía camisa negra y jeans oscuros, lejos del traje impecable que usualmente llevaba en la oficina. Parecía agotado, pero en cuanto vio a Marisol, su expresión cambió. Había algo en su mirada, algo que había estado conteniendo durante días, y ella lo sintió también. Pero esto no era el momento para eso. Lo que tenía que decirle era más importante. Tenemos que hablar, dijo Marisol con seriedad, colocando la memoria USB sobre la mesa. Alejandro la tomó y la observó con el ceño fruncido. ¿Qué es esto? Pruebas de corrupción en la empresa. Alejandro la miró fijamente y por primera vez en días supo con certeza que aún confiaba en ella. Pero también supo que esto cambiaría todo. Dios, murmuró pasando una mano por su rostro. Marisol lo observó con atención. ¿Qué vas a hacer? Alejandro guardó la memoria en el bolsillo de su chaqueta. Levantó la vista y su mirada era la de un hombre que acababa de tomar una decisión irrevocable. Voy a destruirlos. El reloj marcaba las 9:30 a.m. cuando Alejandro Fernández entró a la sala de juntas de Fernández Enterprises. Los miembros del consejo directivo ya estaban sentados, esperando la reunión de emergencia que él mismo había convocado. Pero esta no era una reunión cualquiera, era una confrontación. Era el día en que Santiago y Valentina Rivas caerían. Marisol no estaba allí, pero sabía exactamente lo que iba a suceder. Desde su pequeño apartamento en Iztapalapa, miraba su teléfono con nerviosismo, esperando noticias, esperando saber si Alejandro realmente iba a hacer lo que había prometido. La caída de los Rivas. Señores, gracias por venir, dijo Alejandro con una calma peligrosa. Hoy discutiremos un tema crítico para el futuro de la empresa. Santiago Rivas sonrió con arrogancia. Espero que esto no sea otra discusión sobre tu vida personal, Alejandro. Alejandro sonrió de vuelta. No, se trata de tu vida profesional. Santiago y Valentina se tensaron. Algo no estaba bien. Alejandro proyectó en la pantalla los documentos que Marisol le había dado. Transferencias, cuentas ocultas, manipulación de cifras. El silencio en la sala fue sepulcral. Durante años, los Rivas han desviado dinero de esta empresa, dijo Alejandro con voz firme. Fondos destinados a programas sociales fueron a parar a cuentas privadas. Los demás miembros del consejo se miraron entre sí con preocupación. Santiago soltó una carcajada nerviosa. Esto es un chiste, ¿verdad? No. Alejandro se inclinó hacia adelante. Y lo mejor de todo, Santiago, es que lo tengo todo grabado. Con un control remoto, puso en marcha una grabación de audio. Era la voz de Valentina. Papá, tenemos que deshacernos de Marisol. Si sigue cerca de Alejandro, lo va a descubrir. No te preocupes, vamos a sacarla de la empresa y si él insiste nos encargaremos de Alejandro también. El pánico cubrió el rostro de Valentina. Santiago se puso de pie de golpe. Esto es una trampa. Alejandro lo miró con frialdad. No,
Esto es justicia. Se abrieron las puertas. 2 abogados y 2 auditores entraron a la sala. Santiago Rivas, su permanencia en esta empresa ha terminado. La reunión estalló en caos, pero al final, los Rivas ya no tenían escapatoria. El consejo votó por unanimidad su expulsión de Fernández Enterprises. Eran oficialmente historia. Un nuevo comienzo. Mensaje de Alejandro a Marisol. Es oficial. Se fueron. Lo logramos. Marisol leyó el mensaje con una mezcla de alivio y nostalgia. Alejandro había cumplido su palabra, pero eso no cambiaba lo que había sucedido entre ellos. Ella había renunciado, había decidido alejarse de él, y aunque lo amaba, tal vez el daño ya estaba hecho. Tal vez no había un nosotros después de todo. Días después, Alejandro llegó a la fundación educativa recién inaugurada. Marisol estaba allí, trabajando con su equipo. Al verlo, su corazón dio un vuelco, pero se obligó a mantener la compostura. «Señor Fernández», dijo con formalidad. Él la miró con intensidad. «Alejandro». Marisol sintió un nudo en el estómago. «¿Qué haces aquí?» Él dio un paso hacia ella. «Vine a verte». Ella desvió la mirada. «Alejandro, ya tomé una decisión». «Lo sé». Alejandro respiró hondo. «Pero yo también tomé una decisión». Marisol lo miró confundida. «¿Cuál?» «Que no me voy a rendir». Silencio. «Te amo, Marisol». Ella sintió que su mundo se detenía. «No importa cuánto tiempo tome», continuó Alejandro. «Voy a demostrarte que podemos hacerlo funcionar». Marisol no pudo contener las lágrimas, porque sabía que él lo decía en serio. «Paso a paso», dijo ella en un susurro. Alejandro sonrió. «Paso a paso». Y esta vez, cuando él tomó su mano, epílogo, Marisol no la soltó. Futuro juntos. 3 meses después, en una pequeña cafetería de Coyoacán, Marisol y Alejandro tomaban café bajo la luz de la tarde. Lupita dibujaba en su cuaderno, emocionada por su próximo viaje a París. La fundación estaba en su mejor momento. Fernández Enterprises se había recuperado de la crisis. Y ellos estaban juntos. No de la manera en que al principio lo imaginaron, sino mejor, porque habían aprendido, porque habían crecido, porque se habían encontrado de nuevo. Alejandro tomó la mano de Marisol sobre la mesa. «No puedo esperar para ver qué más nos depara la vida». Marisol sonrió. «Ni yo». Y esta vez no había dudas. Bajo el cielo dorado de la Ciudad de México, en un rincón bullicioso de Coyoacán, Alejandro y Marisol dejaron de ser el empresario poderoso y la asistente que una vez trabajó limpiando oficinas. Ahora simplemente eran un hombre y una mujer que habían encontrado el amor, la confianza y el coraje de construir un futuro juntos. Y esta vez sin miedos.